Ucrania ha atacado Crimea recientemente con drones y misiles sobre el Mar Negro para destruir objetivos clave. Rusia confía en que sus defensas aéreas puedan contrarrestar los ataques de Ucrania, aunque no funcionen tan bien. Pero hay algo que Rusia nunca esperó: que Ucrania realizara una incursión nocturna en lo profundo de Crimea que terminó con la aniquilación total de un componente vital de las defensas aéreas de la región. Ucrania se infiltró por la noche y abrió una brecha en las defensas aéreas rusas. Ahora, Crimea está un paso más cerca de volver a manos de Ucrania. El 12 de agosto, los medios de United 24 informaron que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, o Fuerzas de Operaciones Especiales, afirmaron haber logrado destruir un sistema de radar ruso, TERLK-10 escala M, en un audaz ataque realizado 2 días antes, en la noche del 9 al 10 de agosto. Eso por sí solo no sería tan relevante como noticia. Destruir un radar siempre es una buena noticia, pero hacerlo en territorio ocupado por Rusia, dentro del territorio continental ucraniano, ya es casi algo habitual en este punto de la guerra. Las Fuerzas de Operaciones Especiales no atacaron en el territorio continental. Penetró profundamente en Crimea, bajo la cobertura de la noche, para destruir un sistema de radar que es vital para los ataques aéreos de Rusia y sus defensas aéreas. United 24 informa que las Fuerzas de Operaciones Especiales realizaron esta operación con apoyo de unidades del movimiento de resistencia. Se sabe poco de esta rama, intencionalmente. El Ministerio de Defensa de Ucrania indica que la resistencia pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales. Eso establece redes de agentes ucranianos en territorio ocupado por Rusia. Esos agentes son coordinados por el movimiento de resistencia, que les ayuda a llevar a cabo operaciones de sabotaje, destruir equipo enemigo y, en última instancia, liberar el territorio ucraniano de los ocupantes rusos. Eso es todo lo que el Ministerio de Defensa de Ucrania está dispuesto a decirnos, pero incluso esa breve descripción puede darnos una idea de lo que Ucrania logró la noche del 9 al 10 de agosto. Normalmente, cuando escuchamos sobre ataques exitosos contra Crimea, son ataques realizados con drones o misiles, asaltos aéreos que Rusia suele anticipar pero no logra defender. Pero así no es como opera el movimiento de resistencia. Según la descripción del Ministerio de Defensa, podemos asumir que Ucrania logró infiltrar a algunos de sus agentes en Crimea, justo bajo las narices de Rusia. Esos agentes quizás estuvieron semanas en Crimea, espiando y reportando a sus superiores. Al localizar el escala M, quizás se ordenó destruirlo. El ataque nocturno se llevó a cabo cuando los agentes del movimiento de resistencia de Ucrania realizaron un golpe detrás de las líneas enemigas que Rusia nunca vio venir. Por supuesto, todo esto es especulación. Una organización tan secreta como las Fuerzas de Operaciones Especiales nunca va a revelar todo, especialmente porque sabe que la información es la moneda de la guerra. Mientras más sepa Rusia por ucranianos indiscretos, mejor se preparará para futuros ataques similares al del 10 de agosto. Euromaidan Press destaca el secretismo sobre el ataque ucraniano, señalando que las Fuerzas de Operaciones Especiales solo confirmó que ocurrió. El grupo no reveló qué sistemas de armas o soldados utilizó para destruir el radar ruso. Así que cualquier información más allá de esa confirmación es pura especulación, basada en lo que el Ministerio de Defensa de Ucrania afirma que hace el movimiento de resistencia. Sin embargo, al menos tenemos algunos detalles sobre dónde ocurrió el ataque. Euromaidan Press dice que los operativos de Ucrania eliminaron el escala M en un asentamiento llamado Abrikosivka. Aún así, todavía hay un elemento de confusión. Euromaidan Press dice que hay 2 asentamientos llamados Abrikosivka en Crimea. Está en la costa oeste de la península, en el distrito de Yevpatoria. El otro está en el este, ubicado en algún lugar dentro de Feodosia. Las Fuerzas de Operaciones Especiales no están diciendo cuál de estos 2 lugares atacaron. No importa. Lo relevante es que Ucrania confirmó y destruyó un radar ruso clave. Las Fuerzas de Operaciones Especiales incluso recurrieron a Facebook para anunciar el ataque, aunque de nuevo proporcionaron pocos detalles aparte de que el ataque ocurrió. Fuerzas de Operaciones Especiales destruyeron el radar en TOTAR Crimea, informó el Post. En la noche del 9 al 10 de agosto de 2025, las unidades del movimiento de resistencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron el complejo de radiolocalización de vía estacionaria TRLK-10 escala M en miembro del Parlamento Apricot, TOTAR Crimea, miembro del Parlamento 8. Prokot parece ser una referencia a Abrikosivka. Fuera de eso, la declaración no proporcionó más detalles sobre cómo Ucrania llevó a cabo este ataque. En cuanto a Rusia, tampoco está diciendo mucho. El Ministerio de Defensa declaró que el sistema de defensa aérea de Crimea derribó 15 drones la misma noche de la incursión ucraniana. No todos los drones ucranianos fueron derribados, pues United 24 informa que ciudadanos de Sarki reportaron explosiones cercanas.
En cuanto al ataque a un sistema de radar, el Ministerio de Defensa ruso guarda silencio, como es habitual. Rara vez reconoce la destrucción de equipo militar, a menos que el ataque sea tan grande que Rusia crea que puede presentarlo como un acto terrorista. El 10 de agosto, las fuerzas de operaciones especiales actuaron silenciosa y precisamente. Se infiltró en Crimea y destruyó un sistema de radar justo bajo las narices de Rusia, y no hubo nada que las tropas rusas estacionadas en Crimea pudieran hacer al respecto. La mención de drones por el Ministerio de Defensa ruso sugiere otras formas en que Ucrania pudo destruir ese radar. La primera y más obvia de estas posibilidades es esa. Un dron ucraniano aterrizó en Abrakosivka el 10 de agosto y se llevó un radar Skala M. Eso pudo haber pasado. Esta operación no requiere a las unidades del Movimiento de Resistencia, del Fuerzas de Operaciones Especiales ni a sus redes encubiertas. La segunda opción concuerda más con el modus operandi del Movimiento de Resistencia. Quizás los 15 drones que el Ministerio de Defensa de Rusia logró derribar sobre Crimea nunca tenían la intención de alcanzar ningún objetivo. Al menos uno parece haber logrado atravesar en Saki, pero ese nunca fue el objetivo. En cambio, Ucrania pudo haber lanzado sus drones para distraer las defensas aéreas de Rusia, poniendo a sus tropas en máxima alerta ante posibles ataques posteriores con drones. Mientras Rusia se enfocaba en los drones, los operativos de la resistencia saboteaban el Skala M y escapaban de noche. De nuevo, esto es especulación. Las fuerzas de operaciones especiales no van a revelar lo que sucedió el 10 de agosto, aparte de confirmar que un Skala M ha sido destruido. Hablando del Skala M, la declaración de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Facebook dio algo de información sobre por qué este sistema en particular fue el objetivo. El TRLK-10 Skala M es un sistema soviético ruso sobre orugas para localización por radio y detección primaria y secundaria de objetivos aéreos. Está diseñado para controlar el tráfico aéreo en el cielo, en particular en las rutas y en las áreas de aproximación, lo que lo convierte en un componente esencial del sistema de gestión del tráfico aéreo. El radio de acción del radar es de hasta 350 kilómetros. 350 kilómetros equivalen a aproximadamente 217 millas. Eso es más que suficiente para cubrir gran parte del Mar Negro, separando la península de Crimea del territorio continental de Ucrania. Como dice el Instituto Naval de los Estados Unidos, la mayor distancia de este a oeste dentro del Mar Negro es de 730 millas. Sin embargo, eso cubre la parte del mar que se extiende entre Bulgaria y Georgia. La dimensión norte-sur clave para Ucrania es de solo 160 millas. Si bien es inexacto decir que el Skala M proporciona cobertura de radar para todo el Mar Negro, parece que el radar tiene un alcance lo suficientemente grande como para cubrir las partes de la vía marítima que importan. Aparte de eso, el Skala M es casi tan secreto como la Operación Fuerzas de Operaciones Especiales que busca destruirlo. Cualquier documentación técnica que pudiera explicar sus capacidades con más detalle no se puede encontrar en Internet, ya que probablemente se mantiene bajo llave. Dentro de Rusia, sabemos que el radar fue construido durante la era soviética, lo que lo convierte en otro ejemplo más de que Putin depende del equipo antiguo de Rusia para luchar contra Ucrania. Sin embargo, es poco probable que el Skala M haya sido transferido a Crimea específicamente para la guerra. Es más probable que siempre haya estado ahí. Después de todo, Ucrania es un territorio que antes pertenecía a la Unión Soviética. El Skala M que las fuerzas de operaciones especiales acaban de destruir podría haber estado en Crimea durante décadas. Si ese es el caso, eso explicaría por qué las fuerzas de operaciones especiales podrían haber lanzado un asalto terrestre utilizando operativos del Movimiento de Resistencia. La ubicación del Skala M se sabía por documentos soviéticos en Ucrania, lo que facilita planear su destrucción. Sea cual sea el caso, las fuerzas de operaciones especiales dicen que el radar ahora no es más que metal retorcido y polvo. Y eso nos lleva a por qué este ataque es importante en el contexto más amplio de la guerra en Ucrania. La declaración de Facebook sobre las fuerzas de operaciones especiales sugiere que Skala M se usa para gestionar el tráfico aéreo. La publicación agrega: destruir ese radar debilitará el uso de sistemas antiaéreos de los ocupantes contra infraestructura y civiles. Aunque eso parece una declaración un poco confusa, las armas antiaéreas no se usan para atacar a civiles ucranianos. Revela que destruir este radar cumple dos objetivos para Ucrania. Debilita la capacidad de Rusia para usar ataques aéreos contra Ucrania y evita que Rusia detecte los asaltos aéreos entrantes realizados por Ucrania. Comenzando con el primero de esos objetivos logrados, Rusia ha estado usando Crimea, ocupada para coordinar y lanzar asaltos aéreos contra el territorio continental ucraniano, desde que Putin lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Radio Free Europe, Radio Liberty, confirmó que desde marzo de 2022 bases aéreas en Rusia, Bielorrusia y Crimea se usan para atacar a Ucrania.
Al inicio de la guerra en Ucrania, Rusia controló el espacio aéreo, según Radio Free Europe, Radio Liberty. Misiles y bombas atacaban infraestructura civil y militar, mientras aeronaves rusas lanzaban paracaidistas en Ucrania para tomar puntos clave. Ahora sabemos que las aeronaves rusas ya no vuelan sobre Ucrania porque su superioridad aérea era solo una cortina de humo. En marzo de 2022, Rusia hacía hasta 200 salidas aéreas diarias en la guerra, ahora casi ninguna. Ucrania destruyó 421 aeronaves y 340 helicópteros rusos desde el inicio de la guerra, lo que influyó en que Rusia cambiara su estrategia y lanzara misiles y bombas desde su territorio. En marzo de 2022, Rusia pensaba que su fuerza aérea dominaría los cielos de Ucrania. Radio Free Europe o Sheer Radio Liberty informó que Crimea era un problema porque Rusia enviaba aviones de combate desde la península hacia Leópolis, Ucrania. El medio informó que Oleksandr Musienko, jefe del Centro de Estudios Jurídicos Militares en Kiev, dijo que Rusia usaba bombarderos Tupolev con misiles Kh-101 para atacar Ucrania. Los bombarderos quizá ya no entren en Ucrania, pero los misiles de Crimea siguen molestando al país. El 29 de junio de 2025, el nuevo voz de Ucrania informó que Rusia atacó con misiles balísticos el asentamiento ucraniano de Mykolaiv. Ese ataque fue algo relativamente raro, como señaló en su momento el gobernador de la región, Vitaly Kim. Por la noche, el enemigo atacó Mykolaiv con misiles balísticos desde 6 lanzadores en Crimea. Pensé que eran 4 porque destruimos 2, pero trajeron otros 2 y todos se lanzaron contra Mykolaiv. 3 tenían ojivas de racimo y 3 eran estándar. Kim dijo que hacía tiempo no veían algo así. El mensaje es claro, los misiles siguen siendo lanzados a Ucrania desde Crimea. Además, los misiles Iskander-M podrían estar en el arsenal de Crimea. Eso es según Canal 13, que informó en mayo que Rusia estaba usando Crimea como plataforma de lanzamiento para estas armas devastadoras. Citó a Dmitry Pletanchuk, portavoz de la Marina de Ucrania, quien dijo que Rusia usa la Crimea ocupada como base para lanzar misiles Iskander-M. Un complejo operativo. Al usarlo, están tratando de reducir la distancia y, en consecuencia, el tiempo de vuelo para disminuir la posibilidad de nuestra reacción y reducirla. Hasta que se liberen estos territorios, el enemigo los usará así. Crimea aún no ha sido liberada. Ahora el ataque de las Fuerzas de Operaciones Especiales al radar escala M tiene más sentido. Ahora sabemos cómo ese equipo ayuda a Rusia con el tráfico aéreo. Los misiles que Rusia está lanzando a Ucrania desde Crimea necesitan ser coordinados. Y también las aeronaves que Rusia utiliza para lanzar estos misiles, sin un sistema de radar que ayude a Rusia a gestionar el tráfico aéreo en Crimea y el Mar Negro. Es posible que ocurran accidentes o que los misiles vuelen directamente hacia las trayectorias de las aeronaves rusas que ya están en el cielo. Si parece inverosímil, recuérdalo. Rusia se ha bombardeado accidentalmente 100 veces en los primeros 7 meses de 2025. Descubre cómo y por qué ocurre esto en nuestro video sobre la autodestrucción no intencional de Rusia. Pero el punto aquí es que tener los sistemas de radar equivocados o no tener sistemas de radar en absoluto puede llevar a errores catastróficos. Ucrania confía que perder una escala M hará que Rusia disminuya los ataques con misiles desde Crimea. El Fuerzas de Operaciones Especiales afirma que la mayoría de estos misiles no se dirigen a objetivos militares legítimos. En cambio, Rusia los está usando para devastar las ciudades de Ucrania, matando a miles de civiles en el proceso. Sin embargo, las cifras exactas varían dependiendo de la fuente. Todo esto suma a que Rusia ha adoptado una estrategia monstruosa en la que ataca deliberadamente a civiles. Según Statista, entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de mayo de 2025, Rusia mató a 13.341 civiles ucranianos y dejó heridos a 32.744. Son cerca de 342 muertos y 839 heridos al mes, la mayoría por misiles y bombas rusas. Tenga en cuenta que estas son solo las muertes que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha logrado verificar. Las Naciones Unidas reportaron que entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025 murieron 986 civiles ucranianos y 4.807 resultaron heridos. Eso representó un aumento del 37% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y solo ha ido empeorando. Un artículo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 10 de julio, reportó que Rusia mató a 232 personas y dejó 1.343 heridos en junio de 2025.
Es la mayor cifra de civiles muertos por fuerzas rusas en 3 años y medio. Ninguna muerte fue accidental. El Consejo Atlántico explicó en mayo el propósito de los ataques aéreos rusos en ciudades ucranianas. Los ataques aéreos rusos matan, hieren y generan condiciones de vida insostenibles para los civiles. Causan traumas y aumentan la inseguridad, además de cortar calefacción, electricidad, agua, atención médica y otros recursos esenciales. El Consejo dice que estos ataques solo buscan aterrorizar a Ucrania. Putin está tratando de quebrar la moral colectiva de Ucrania y lo está logrando. La invasión de Rusia desplazó a 106 millones y dejó a 127 millones requiriendo ayuda humanitaria. La invasión a Ucrania se volvió una guerra de terror contra civiles. Por supuesto, destruir un solo sistema de control aéreo escala M en Crimea no va a detener estas matanzas indiscriminadas. Afectará algo la capacidad de Rusia para ataques aéreos desde Crimea. Ucrania elimina gradualmente estos sistemas para reducir la presión. Pongámoslo así. Si la destrucción de la escala M el 10 de agosto significa que incluso un solo misil ruso ya no puede alcanzar una ciudad ucraniana. Victoria clave para las fuerzas de operaciones especiales nosotros. También tenemos que ver el otro lado de la moneda, lo que nos lleva al otro objetivo de Ucrania con su incursión nocturna. Un sistema de radar que rastrea el tráfico aéreo no solo es utilizado por Rusia para mantener el control sobre sus propias fuerzas aéreas. Estos sistemas rastrean drones ucranianos, misiles y amenazas aéreas. El escala M podría hacerlo si no estuviera destruido. Ucrania ha estado intensificando sus ataques con drones contra Crimea en 2025, como lo evidencia el Ministerio de Defensa ruso, que afirma haber derribado 15 vehículos aéreos no tripulados la noche en que el escala M fue destruido. En mayo, Defense Express reportó el mayor ataque aéreo de Ucrania contra Crimea. Rusia afirmó haber derribado 20 drones sobre el Mar Negro y alrededor de 100 sobre la propia Crimea. Imágenes satelitales y videos de las secuelas mostraron que Ucrania alcanzó varios objetivos con este ataque sin precedentes. Un poco menos de 2 meses después, Ucrania lanzó otro ataque con drones, esta vez dirigido a algunos de los activos aéreos de Crimea de Rusia. Fueron alcanzados depósitos de municiones, equipos de defensa aérea y 3 helicópteros, Mi, 8 Mi-26 y Mi-28, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. Estos ataques ocurren porque Ucrania concentra sus esfuerzos en destruir estaciones de radar en Crimea y alrededores. Ya había habido 2 de estos tipos de ataques en agosto, antes de que el Fuerzas de Operaciones Especiales revelara que había destruido el escala M. El 7 de agosto, el Kiev Independent informó que un ataque con drones ucranianos desplegó un Podlik K1, 96L6E y un Nevo SVU. Estos son radares que Rusia usa para detectar y rastrear amenazas aéreas desde Crimea. 3 días después, el Eurasian Times informó que la Unidad Especial Fantasma de Ucrania destruyó un radar 98L6 Yensai, parte del sistema S-500 ruso. El hecho de que el escala M se haya añadido a la lista nos muestra que hay un propósito detrás de estos ataques a sitios de radar. Ucrania está abriendo corredores aéreos seguros sobre el Mar Negro y hacia Crimea. Lo ha estado haciendo durante meses. Y la creación de esos corredores es lo que le está permitiendo a Ucrania llevar a cabo ataques con drones más grandes y dañinos contra Crimea que en cualquier otro momento de la guerra. Es un enfoque de daño gradual, como el que Ucrania usa para evitar muertes civiles por Rusia. En el caso de las muertes de civiles, la destrucción de un radar de control de tráfico aéreo representa un golpe más que se suma a los muchos que ya están debilitando la capacidad de Rusia para atacar a Ucrania desde Crimea. Cuando se trata de que Ucrania lance sus propios ataques, un solo escala M destruido puede ser suficiente para que un puñado de drones logre evadir las defensas aéreas de Rusia y eliminar otro objetivo crítico. Recuperar Crimea es el objetivo de Ucrania. El ataque del 10 de agosto la acerca a ello. Pero incluso un pequeño paso es importante. A medida que Ucrania continúa realizando estos ataques, lo que antes parecía un viaje imposible para recuperar Crimea, empieza a parecer una posibilidad real. Si quieres saber más sobre lo que Ucrania está haciendo en Crimea, hemos publicado un video que cubre con mucho más detalle el ataque del 7 de agosto que mencionamos antes. Revisa si quieres saber más sobre lo que logró Ucrania con ese ataque. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre el avance de Ucrania para recuperar Crimea. Y gracias, como siempre, por vernos.